GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de la familia quiteña desde 1988. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de las redes sociales de GAFA TV Ecuador y por supuesto de Pensamiento Crítico. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Con esto le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Pensamiento Crítico este viernes 25 de junio del 2021. Vamos a analizar esta tarde y noche ya con el economista Andrés Mideros, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica del Ecuador, la PUCE, el primer mes del gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza. Andrés, buenas noches, muchas gracias por aceptar este diálogo. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Fernando, Galo, y un saludo cordial a todas y todos quienes nos escuchan. Muy bien, muchas gracias, por suerte por acá. Muy amable, muchas gracias. Lo dicho, el primer mes de gobierno del señor Guillermo Lasso, ¿cuáles son al momento las lecturas que tiene usted y los signos que puede haber encontrado en los anuncios, en los discursos, en los pronunciamientos tanto del señor Guillermo Lasso como de su frente económico, teniendo ahí al señor Simón Cueva como ministro y también de su frente social? ¿Cuál sería su primera lectura de estos 31 días hoy del gobierno del señor Lasso? Yo diría que 31 días de organización, de organizarse, y creo que eso da cuentas de la conformación del gabinete, la designación y ratificación de funcionarios y funcionarias de primera y segunda línea, que ha ido tomando su tiempo y que lo ha ido haciendo pausadamente el presidente. Creo que también es un organizarse en términos de lo que fue la conformación de la Asamblea Nacional, una agenda política muy intensa en cuanto a conformar un bloque más amplio, logró ampliar su bloque legislativo, logró un acuerdo además con Pachacuti para las designaciones de las principales autoridades de la Asamblea, que evidentemente se ve al movimiento indígena como un potencial de movilización también en calle, que de alguna forma, al menos a una parte del movimiento indígena, llega a un acuerdo con el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Y que se refleje en la Asamblea Nacional. Hemos visto un presidente también muy activo en términos del diálogo con el sector de los transportistas para la focalización del subsidio, que es otro sector de la población con alta capacidad de movilización y de calentamiento de calle, ¿verdad? Entonces se nota una prioridad de la agenda política, de poder llegar a unos acuerdos que le den cierta estabilidad para poder actuar. Vemos además que es un organizarse incluso en temas personales, con el viaje que ha hecho para una cirugía que necesitaba hacerla y que hace dentro de este primer mes de gobierno, ¿verdad? Entonces vemos eso en un andarivel, casa adentro, organizarse y con algunos mensajes que, debo decirlo, se ven adecuados porque se ve un ordenamiento que va pausadamente, tema a tema, con una mirada estratégica de prioridades de en dónde está el presidente. Entonces eso, una primera lectura. Un segundo elemento, sin duda, viene por el tema de la vacunación, en donde ha sido la gran expectativa generada y, digamos, un mensaje de esperanza que creo que todos y todas queríamos escuchar, de 9 millones de vacunados en 100 días. Ahora bien, ese mensaje de esperanza y esa expectativa generada, habrá que ver que se cumpla, porque si no es un globo demasiado amplio que tiene a la sociedad esperando la vacunación, pero a la fecha estamos todavía lejos de los 9 millones. Dijo en 100 días, en los primeros 3 meses de gobierno, más o menos, vamos 31, un tercio, y recién vamos en el 13% de la meta, 1,2 millones de vacunados a la fecha, ¿verdad? Falta una cantidad importante que habrá que ver si se cumple y de qué manera.
Entonces ahí hay un segundo elemento de la vacunación que yo diría, más del mensaje y una meta clara, bien puesta, pero en lo operativo vemos que hay alertas de que no necesariamente vayamos a llegar a ese resultado y eso puede ser perjudicial para el gobierno. Tal vez la meta fue demasiado ambiciosa, tal vez la capacidad propia que se tenía no fue debidamente evaluada. Y lo que me preocupa a mí en eso es que el mensaje que genera esa expectativa en positivo está repercutiendo en que muchas instituciones empiecen a querer regresar a una presencialidad de actividades y que si no va a la par con el cumplimiento de esa ambiciosa meta, podemos estar poniendo en riesgo nuevamente a una nueva ola de contagios, ¿no? Entonces ahí hay un tema de expectativa que tal vez no se cumpla y que puede ser perjudicial, que creo que hay que asumirla con mayor responsabilidad. Y hay un tercer andarivel que yo pondría en estos 31 días, que son algunos mensajes que ya se han dado en términos de lo económico. Y yo veo ahí dos agendas muy claras. Se lanzó ya desde el ministro Simón Cueva una idea de que vamos a hacer una revisión tributaria, una reforma tributaria, que se va a topar determinados elementos de lo que se llama el gasto tributario, sobre todo, ¿verdad? Que son temas de deducciones, de exoneraciones, incentivos, subsidios, etcétera, que se va a revisar eso. Lanzó el mensaje el ministro Cueva, todavía hay mucha tela que cortar dentro de eso. Y el otro mensaje que se ha mandado desde gobierno es un mensaje claro de privatización, y creo que hay que decirlo así, con dos hitos. Uno, el decreto del presidente Lasso que ordena la liquidación de Seguro Sucre y que no se ha explicado adecuadamente, y otro, que es la firma por parte de la embajadora del Ecuador ante Estados Unidos, Ivonne Baki, del convenio del CIADI, que es el Centro de Arbitraje Internacional de Inversiones del Banco Mundial. Entonces yo pondría que en estos 31 días han pasado muchas cosas y yo lo ordeno dentro de estos tres elementos: organizar lo político y la política, y la vacunación y el tema de los mensajes económicos. A esto le agregaría yo la modalidad de comunicación, un poco por redes sociales, un poco han dicho con el TikTok, es decir, un poco todavía en campaña electoral en materia de comunicación. Y luego llegaremos a hablar sobre el asunto del CIADI y también llegaremos a hablar sobre el asunto de Seguro Sucre. Pero a este momento ya existe alguna idea de cuál puede ser el programa de gobierno en materia económica, de cuál puede ser el Plan Nacional de Desarrollo que debería tener ya el gobierno nacional. Mire, se ha visto desde la Secretaría de Planificación y Desarrollo, que recuperó este nombre, ¿verdad? Porque teníamos la SEMPLADE, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, se pasó a la Secretaría Planifica Ecuador durante el gobierno de Lenín Moreno y ahora se regresa a la Secretaría Nacional de Planificación. Ya no es de Planificación y Desarrollo, pero ya no es Planifica Ecuador, es Secretaría Nacional de Planificación, y he visto que mantiene tres ejes que tenían el plan anterior: un eje de derechos, de lo social, pero que lo transforma en lo social; un eje económico, que tiene ahora un énfasis mucho más en lo privado, y un eje institucional. Entonces, mantiene dentro de esos tres ejes, pero dentro de esos tres ejes, y justamente quería decir eso, veo ya unas transformaciones en las políticas que empiezan a difundir, de pasar de un Estado que priorizaba la garantía de derechos, el Estado social de derechos, ¿verdad? Un Estado garante de derechos, así a una política social, pero que empieza a ser mucho más residual, ¿verdad? Y mucho más focalizada, y de compensación de alguna forma frente a la generación del bienestar privado. Y en lo económico, los ejes que he planteado, que hay algunas restricciones que todavía no están claras, porque el ministro Cueva ha sido enfático en decir que están renegociando con el FMI. Esa negociación es central para saber qué puede hacer el Estado y qué no, en términos de política económica, porque se le está pidiendo ciertas flexibilizaciones de plazo en las metas, se le está pidiendo, y escuché al ministro Cueva en su momento, que se quite la condicionalidad de subir el IVA, es decir, están queriendo ganar tiempo y logrando más desembolsos, mayores recursos a través de deuda externa. Entonces hay un elemento que depende de cerrar esa negociación que se estima hasta el mes de agosto, ¿verdad? Entonces, hasta que eso no se logre, difícilmente va a terminar de cuajar todo el programa económico. Pero digamos ahí eso. Independientemente de eso, hay unas señales claras. Es un programa que tiene más deuda externa, eso es evidente, así lo ha dicho el ministro Cueva, por un lado. Es un programa, además, privatizador.
Y hemos dicho ya 2 ejemplos sobre los que vamos a profundizar, Seguro Sucres, el CIADI, ¿verdad? Pero se ha dicho además que la obra pública en general va a ser hecha a través de alianzas público-privadas. Entonces, está eso en discusión. Sabemos que está en discusión concesiones y posibles ventas de empresas públicas como la CNT, como el Banco del Pacífico e incluso de ciertas centrales hidroeléctricas. Sabemos además que está en discusión un paso a mayor inversión privada dentro de la extracción petrolera. Y sabemos que en 2023, que vence la concesión del OCP y que debería recuperarla el Estado ecuatoriano, ya hay muchos intereses privados que se están moviendo en los sectores correspondientes para mantener privada el OCP. Entonces, es una agenda que tiene esos elementos, es una agenda de privatización de la economía que vemos que ya está en marcha. En todo caso, se preveía o se creía en principio que el presidente Lazo, una vez posesionado, iba a enviar una reforma tributaria, porque él eso anunciaba, pero como que se detuvo tomando en cuenta varios elementos. Uno, la conformación de una mayoría en la Asamblea que no le garantizaba y no le garantiza que sus proyectos y sus leyes puedan ser aprobadas. Otro, el asunto del sacudón regional y sobre todo en Colombia, justamente por una reforma tributaria. Y la renegociación que está pendiente con el Fondo Monetario, que en el diálogo que hubo anteriormente con Moreno se hablaba de subir 2 puntos del IVA, de 12 al 14%, de poner algunos impuestos a los combustibles. Eso ha hecho bien el presidente, de esperar, de sensibilizarse, de no precipitarse, tomando en cuenta que podía provocar cosas como en Colombia todavía siguen en manifestaciones. Absolutamente lo ha hecho bien desde la perspectiva, si no sería una barbaridad caotizar aún más al país. Pero ojo que pero no es que está esperando, está trabajando en la reforma tributaria. El Ministerio de Economía y Finanzas ya está haciendo simulaciones y está trabajando lo político, que los acuerdos en la Asamblea con Pachacutic sobre todo y con Izquierda Democrática también en alguna parte, tienen que ver con una desmovilización. Poder acordar políticamente en la Asamblea con Pachacutic, con el movimiento indígena, con una parte del movimiento indígena, porque no es todo, pero con una parte lo que logra hacer es justamente desmovilizar a aquellos sectores de la población que tienen capacidad de ocupar la calle. La negociación que encabeza el mismo presidente de la República con el sector de los transportistas es lo mismo. Es justamente desmovilizar la capacidad de reacción que tienen los grupos organizados de la sociedad. Es el movimiento indígena y es el sector del transporte que los que sabemos tienen esa capacidad de ocupar la calle directamente. Desmovilizados esos 2 sectores en lo político, a través de acuerdos políticos en la Asamblea con los unos y a través de compensaciones en lo económico de la focalización del subsidio con los otros, es que gana espacio para la reforma tributaria. Con el FMI es la otra negociación en lo externo, que nos marca la cancha, pero finalmente, de cuánto puede ceder efectivamente el gobierno. Entonces, por un lado, logra un ambiente político para implementar un paquete de medidas, porque desmoviliza a los sectores organizados, y por el otro lado, en cambio, está buscando ganar espacio con el FMI. Es decir, está muy bien como lo están haciendo desde la perspectiva de la gestión de gobierno, entonces eso está muy bien. ¿Qué viene? Es lo preocupante, ¿verdad? Y yo no diría que está esperando y pausado, sino más bien que está trabajando inteligentemente en generar el contexto necesario para introducir la reforma. Pero en todo caso hay líneas rojas, y eso lo ha dicho Pachacuti, y ahora mismo la CONAIE va a elegir ya el domingo a su nuevo presidente y todas las autoridades, y hay líneas rojas en donde han dicho Pachacuti, incluso la Izquierda Democrática, que no garantiza al gobierno aprobar las privatizaciones, aprobar el asunto, por ejemplo, de los acuerdos comerciales con los Estados Unidos, el asunto del Pacífico. O sea, el encuentro en la Asamblea va a ser un poco difícil, tomando la palabra del presidente. Habrá que ver, eso esperábamos. Recordemos que tres bloques legislativos que hacen mayoría por sí mismos, UNES, Pachacutic e Izquierda Democrática. Esos 3 bloques en la campaña dijeron que iban a derogar la ley de asistencia humanitaria en lo que corresponde a la precarización del empleo por reducción de jornada y de salario. No lo han hecho. No lo han hecho. No se ve ninguna iniciativa, ningún mensaje, ninguna propuesta que vaya en la línea de cumplir eso. Siento yo que también están expectantes a lo que envíe el gobierno.
Creo que todos hemos escuchado las líneas rojas que existen y que en la asamblea en algún momento no va a ser tan fácil, sin duda. Es una asamblea muy complicada en lo político y en los intereses que representan. Lo que no sabemos es en qué momento va. Y lo que yo veo es que más bien quien ha hecho la mejor gestión política hasta el momento es el gobierno nacional. Entonces, es cierto que hay unas líneas rojas, es cierto que no va a ser tan fácil, pero sí que viene haciendo muy bien los deberes para tener el mejor contexto posible. En ese desempeño del gobierno, no hay el encuentro con la sociedad, pues no hay el encuentro con el país, porque una cosa es encontrarse con los líderes, con los dirigentes, y sobre todo en la asamblea, en donde ese encuentro puede estar atravesado por reparto, se dice, o por entrega de ciertos poderes locales. Pero el país como tal, ¿cómo podrá ver esa cosa o cómo está viendo ahora mismo? Está bastante más lejano. Lo que se ve es que las expectativas de la gente están en la vacunación. Y eso también, nuevamente, que estos 31 días el gobierno ha hecho muy bien las cosas en términos de la comunicación, incluso que se ha dicho. Quizás es superficial y no sostenible en el tiempo, ¿verdad? Pero los mensajes que se dan están claros y están bien. Digamos, la gran cantidad de personas en el país, de lo que más estamos preocupados es de la vacuna, de poder garantizar nuestra vida, de poder garantizar nuestra salud, de poder salir a trabajar con tranquilidad. Entonces, mientras la vacunación sea el mensaje que se manda a las grandes mayorías y se lo haga efectivamente, gana de nuevo el gobierno nacional, porque en eso están las preocupaciones concretas. No, la gente no está discutiendo ahorita la importancia de Seguro Sucre o de la firma del CIADI, lamentablemente. No se está discutiendo porque están todavía muy lejos de las prioridades que tiene un hogar normal del Ecuador, que la prioridad que tiene es la vacunación, es que no se muera más gente, es que no se enferme más gente y es poder salir a trabajar. Pero Andrés, luego de esa vacuna, cumpliendo o no los 9 millones en 100 días, la gente va a comenzar a preocuparse por la subida del pasaje, por ejemplo, en el caso de que no se llegue, va a comenzar a preocuparse por el asunto del empleo, ¿sí? Va a comenzarse a preocupar por el asunto de la oferta de los $500 de aumento al básico, ¿verdad? Va a preocuparse por un sinnúmero de cosas que va a comenzar ya a decir al gobierno y al Estado, a la Asamblea incluso, dónde está la reactivación y dónde está el cambio. Y ahí se va a virar todo este escenario que tenemos de yo digo, es una burbuja de calma, es una tensa calma, pero es una olla de presión finalmente. Comparto 100% esa lectura. El punto es, ¿cuándo vamos a llegar a ese momento? Porque mientras estamos en esa tensa calma de un acuerdo de los primeros 100 días, de un espacio que se le da también al gobierno, de que hay una buena estrategia de comunicación, de que se ve un gobierno además ordenado, de que veo además un gobierno estratégico en la gestión de la política, ¿verdad? El gobierno viene haciendo bien sus cosas y está maximizando el tiempo en que logra sostener esa burbuja de tensa calma. Cuando se rompa, es justamente el tema. Y por eso es que yo creo que ya deberíamos estar discutiendo estas cosas. ¿Cuándo se va a subir el salario básico a $500? ¿De qué manera? ¿De qué tiempo? ¿Cómo vamos a mejorar la capacidad de consumo de los hogares? ¿De qué manera se va a generar el empleo? ¿El CIADI en qué nos beneficia? ¿Por qué se liquida Seguro Sucre? Y ahorita la pregunta es justamente, de nuevo, así como esos 3 bloques que lo ofrecieron en campaña, no han derogado la ley de apoyo humanitario, no han dicho nada todavía sobre la liquidación de Seguro Sucre. Y pocos han dicho algo sobre la relevancia y la discusión que tiene el CIADI o sobre la política comercial que también se viene de aperturismo hacia, sobre todo, la Alianza del Pacífico, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Que justamente con la buena estrategia de gobierno se genera una tensa calma, la gente estamos preocupados de la vacuna y de poder salir a trabajar, y la política económica del gobierno sigue implementándose sin discusión. Entonces, en algún momento eso se puede dar la vuelta, sin duda. Es decir, estamos todavía en la luna de miel, llamaríamos estamos ahí de alguna manera. Y los 5 ejes que tiene la agenda que presentó en días pasados la presidenta de la Asamblea Nacional con 84, 85 proyectos de ley, entran en ese encuentro con el gobierno, entran en esa necesidad de la reactivación y de dar respuestas al país. Yo creo que entran en la misma estrategia de tener una superficialidad bien comunicada.
porque son 5 cosas en los que vamos a estar de acuerdo. Son mensajes interesantes también los que se ponen ahí, pero en lo concreto no se ve temas como los que estamos conversando en este momento. ¿Dónde está justamente, por ejemplo, temas de acceso a crédito para el aparato productivo? ¿En dónde está una priorización de vacunas para el comercio informal, por decir alguna cosa? Acceso a tecnología. ¿Dónde están la conectividad para que los niños y las niñas puedan volver a la escuela, verdad? Eso no se está discutiendo. Entonces, creo que entra en lo mismo, un mensaje bien armado, pero muy superficial. O sea, es la dinámica que está ahorita funcionando, ¿cierto? Es una dinámica política que tiene resultados. Vayamos ahora a temas puntuales. El asunto de Seguro Sucre. El presidente, mediante un decreto, ha dispuesto la liquidación voluntaria, ¿sí?, de Seguro Sucre porque considera que ha sido un antro de corrupción, de perjuicio para el país. ¿En verdad esto es así? ¿El Seguro Sucre no representaba alguna renta, algún beneficio para el Estado ecuatoriano? Sí, justamente el decreto ordena A la corporación. esa es la palabra exacta que usa el decreto, ordena al directorio de Seguros Sucres, que está presidido y que está conformado en un 99% por la Corporación Financiera Nacional, banca pública, ¿verdad? Le ordena liquidar. Le ordena que se autoliquide, es como aplastar el botón de autodestrucción que se tiene, ¿verdad? Le ordena al directorio liquidar Seguros Sucres. Eso es lo que dice el decreto. Y cuando se lee los considerandos, las motivaciones, no se encuentra realmente una razón de por qué hacerlo, porque ahí no dice lo señalado. Y si es que el problema es que hay mucha corrupción, pues hay que actuar con la Contraloría y con los órganos legales y judiciales correspondientes, ¿verdad? Y generar mayor transparencia, si es que el problema es corrupción. Ahora, ¿por qué liquidar Seguros Sucres en este momento si es además una empresa que genera rentabilidad, entre 8 y 12 millones anuales de rentabilidad, y es una rentabilidad, una utilidad que va en beneficio de la Corporación Financiera Nacional, que es banca pública, y que por ende amplía la capacidad de la CFN de brindar crédito al aparato productivo? Es decir, es la diferencia. Cuando Seguro Sucre gana, quien gana es la CFN, gana la Corporación Financiera Nacional, y entonces puede dar mejores servicios de crédito al aparato productivo a través de la banca pública. Andrés, como símbolo de la corrupción de Seguro Sucre se dice el asunto que está juzgado en los Estados Unidos uno de sus directivos. Y como en muchas instituciones públicas y privadas. Ahora que el argumento no puede ser que porque hubo corrupción. Si hubo corrupción hay que sancionarla. Eso es evidente, que no haya impunidad y que haya transparencia y que haya un sector público transparente. Pero, ojo, estamos hablando de una empresa que tiene tres grandes beneficios para la sociedad ecuatoriana. Primero, las utilidades que se generan van a la CFN, y el hecho de que la CFN tenga mayor capacidad quiere decir que hay mayor posibilidad de crédito para emprendimientos productivos privados que le benefician a la sociedad desde la banca pública. Segundo elemento, permite además que el dinero de los ecuatorianos y las ecuatorianas que utilizan las entidades públicas que requieren un seguro, lo contraten en mejores condiciones con Seguro Sucre, ¿sí? Y tercero, que ese dinero además regresa, como decíamos, justamente al Estado. Si es que el problema era transparencia o de competencia, inclusive se podría tomar una decisión de permitir que compita Seguros Sucres con el resto de empresas privadas. Claro, Cierto es que en años anteriores se ¿no? estableció una regla monopólica de decir el Estado, las instituciones públicas solo contratan con Seguros Sucres. Ok, que sabrá eso. Si es que alguna empresa privada le ofrece a una empresa pública o a un ministerio o a una entidad pública cualquiera mejores condiciones de las que les ofrece Seguro Sucre, entonces que se contrate con esa privada porque es más conveniente, ¿verdad? Yo estoy 100% de acuerdo con eso porque la competencia llama a la eficiencia. Pero liquidarle directamente, cuando le liquido, lo único que estoy haciendo es una transferencia de un monto de pólizas anuales aproximado de 400 millones de dólares de recursos públicos que iban a Seguro Sucre, que se quedaban en lo público y cuando había ganancias regresaban a la CFN, que ahora van a ir directamente a las grandes empresas privadas, que tampoco son muchas, que son pocas y de ciertos sectores económicos claramente identificados. Entonces, simplemente es una privatización. Entonces, en el trasfondo que existe, ¿cuál una es la privatización.
Y entiéndaseme bien, porque no es que estoy vendiéndole seguros sucres al privado, no. Lo que estoy es privatizando el aseguramiento de las entidades públicas, que ahora tienen que hacerlo sí o sí, alrededor de 400 millones al año en pólizas, directamente a empresas privadas. Estoy entregándoles un negocio, un mercado de 400 millones de dólares al año a las empresas privadas de seguros. Ahora mismo Petroecuador no tiene seguro. Con seguros Sucre suele estar asegurada, ahora tendrá que contratar con privados. Y todo lo que Petroecuador tenga que adquirir en pólizas y que pagar por pólizas de seguros, ahora tendrá que hacerlo con un privado porque ya no tiene la opción de lo público. Ojo, yo estoy de acuerdo con la competencia. Yo creo que la solución, por transparencia, por eficiencia, sería que compitan, que Seguros Sucre siga en el mercado y que si ofrece las mejores condiciones a las entidades públicas, entonces lo público contrata con lo público. Pero si un privado ofrece algo mejor, hay que contratar con lo que sea mejor. Una competencia leal, ¿no? Absolutamente. Ese sería lo correcto. Vamos a otro tema, el CIADI, el Centro de Arbitraje Internacional. Ecuador salió en el 2009, ¿verdad? Salió del CIADI. Y la gente se pregunta, porque los argumentos son de que se quiere dar seguridad al inversionista, ¿verdad? Se quiere dar garantía y atraer inversión extranjera a nuestro país. Desde que el Ecuador ha sido parte del CIADI, desde el 86, y el 96 más concretamente que se acogió, ¿cuánto de dinero, cuántos dólares ha llegado por inversión extranjera al Ecuador? Mire, es difícil saberlo a través de si es que es por el CIADI o no. La literatura económica demuestra claramente que el hecho de firmar un tipo de arbitraje como este no trae más inversión privada, no la trae. Eso está altamente estudiado. No trae nueva inversión privada y además no trae necesariamente la inversión extranjera que se desea. O sea, cuando se quiere traer inversión extranjera, la inversión que queremos es alguna que genere empleo local, que genere transferencia de tecnología, que reinvierta los dividendos, ¿verdad? Los inversionistas que vienen o que exigen tener algún tipo de cobertura de arbitrajes internacionales son aquellos que más bien no quieren regirse por las leyes del lugar al que van. Entonces es inclusive qué tipo de inversión es la que viene detrás de este tipo de centros de arbitraje. Después, en la historia del Ecuador, todos los fallos que se han hecho con el CIADI han sido en contra del Estado ecuatoriano y por ende en contra de los recursos públicos. Los casos emblemáticos de estos, el caso Oxy de hace algunos años, que el Estado ecuatoriano terminó pagando 900 millones de dólares, y ahora tenemos el caso Perenco, en que el Estado ecuatoriano va a pagar 370 millones de dólares. Entonces, lo que ha habido no es que viene más inversión extranjera directa, lo que ha habido es que el Estado termina pagándoles a las empresas porque el Estado cede la decisión, los arbitrajes, cede finalmente la jurisdicción de los procesos de controversias que puedan existir entre las empresas y el Estado. Y pierde el Estado y termina pagando el Estado recursos públicos que son de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Lo que aquí tenemos que preguntarnos es, ¿en qué le beneficia a los y las ecuatorianas firmar con el CIADI? La respuesta es en nada. Más bien, lo que le quita al Estado es la capacidad de poder defender los intereses de los recursos públicos. Y eso es lo problemático detrás de todo esto. Andrés, pero está satanizado el asunto de la soberanía, pues dice que se habla de soberanía y tanta cosa, pero en concreto, si ponemos en una balanza, ¿el CIADI para Ecuador ha sido negativo o positivo? Negativo, hemos perdido plata, así de simple, hemos perdido plata, solo en dos casos, Oxy y Perenco, sumamos 1.200 millones de dólares. Entonces yo les pregunto a ustedes en sus decisiones privadas si ustedes van a ir a un lugar donde siempre que ha estado ha perdido plata. Yo no. Entonces, significa que, ¿cuál es el interés entonces de que el Ecuador, en el gobierno del señor Lasso, vuelva al CIADI, porque ya firmó la señora embajadora Baki y ahora irá a la Corte Constitucional para que declare su constitucionalidad y luego, me imagino, la Asamblea para que se adhiera? Mire, es un interés de determinadas transnacionales que justamente quieren eso,
que justamente saben que, así como Oxy, así como Perenco, pueden, en el caso de que tengan una controversia, no regirse por las leyes del Ecuador, no regirse por los centros de mediación, arbitraje o las cortes ecuatorianas, sino que van a poder ir al CIADI, al Centro del Banco Mundial, que saben que es más favorable a sus intereses. Entonces, defender los intereses de las grandes transnacionales. O sea, más o menos sería juez y parte, ¿ah? Más o menos, terminan siendo, se ha visto en varios estudios que de hecho los árbitros que terminan siendo quienes toman la decisión dentro del CIADI como Centro de Arbitraje Internacional son justamente abogados, abogadas vinculados a las transnacionales y que terminan fallando en favor de. Y hay varios estudios, podemos ver lo que fue la caitiza para todos los tratados que tiene el Ecuador, en que justamente se da cuenta que son espacios que no son neutros y objetivos, que tienen un sesgo a favor de las grandes transnacionales. Y ojo, yo no estoy en desacuerdo con los arbitrajes internacionales, pero podríamos tener unos centros de arbitraje regionales con varios países de América Latina, por ejemplo, donde se pueda garantizar objetividad. La evidencia empírica, los hechos, la realidad, la historia del CIADI, lo que nos muestra es que cuando el Ecuador ha estado ahí, ha perdido miles de millones de dólares de los y las ecuatorianas. Entonces, la pregunta tiene que partir de ahí. ¿Le beneficia a la gente? La respuesta es no. ¿A quién le beneficia? Le beneficia a las grandes transnacionales. Entonces, simplemente no hay una lógica para ir. Después, además hay que revisar la constitucionalidad. Ojo, que justamente el artículo 422 dice que no se puede ceder la jurisdicción para arbitrajes de este tipo, de esta naturaleza. Y entonces eso ya se está discutiendo dentro de la Corte Constitucional. Y después, si es que pasa, que yo creería que no, pero eso se lo dejo a la Corte, evidentemente, si es que pasa, la Asamblea Nacional también tendrá que pronunciarse. Entonces, hay todavía que esperar que siga todo ese proceso. Un tema de debate, pero lo que aspiraríamos a Ecuador es tener un centro de arbitraje imparcial, no vinculado con las transnacionales y en donde sea confiable, ¿verdad? Yo lo que aspiraría como ecuatoriano es a tener un sistema de justicia en el Ecuador en el cual confiemos y al cual se rija cualquier persona que venga a invertir aquí. O sea, cuando yo voy a otro país, yo me rijo a las leyes de ese otro país. Aquí estamos diciéndole al inversionista que viene al Ecuador, usted no tiene por qué regirse a las leyes del Ecuador, usted se va a regir nomás al Centro de Arbitraje Internacional. Entonces, a lo que yo realmente aspiraría es a que tengamos justamente y que se haga cumplir la legislación nacional con transparencia y objetividad. Vamos a terminar en un minuto, Andrés. Por favor, el asunto de Perenco. El asunto de Perenco data del 2006, ¿verdad? En donde la ley 42 determinaba que las ganancias extraordinarias por el aumento del precio del petróleo de Perenco se repartía 50-50 y luego cuando llegó el gobierno del economista Correa ponía 99% para el Estado y 1% para la empresa. Así en términos concretos, ¿cuánto recuperó el Ecuador con la ley 42? Mire, todo lo que se ha visto de obra pública, lo que tenemos que entender es justamente esto. El Estado ecuatoriano firma contratos con empresas privadas para extraer barriles de petróleo y fija un precio. El Estado le paga X cantidad de dólares, ¿verdad? Y la empresa vende a los precios internacionales. Cuando el precio del petróleo sube por encima de lo que le paga el Estado ecuatoriano, por ende, la empresa gana muchísimo más. Antes se distribuía 50-50. Lo que hizo el gobierno del expresidente Correa fue cambiar y que cuando el precio sube, lo excedentario, la ganancia excedentaria que no estaba planificada, ¿verdad? Lo extra que se generaba, el 99% venga al Estado y termine en obra pública y el 1% vaya a la empresa privada. El caso que se resuelve en el CIADI justamente dice es legal. El Estado ecuatoriano lo podía hacer, pero vemos que fueron demasiado duros con la empresa. Debieron haberle dejado más ganancia a la empresa y entonces pague. Reconociendo que era legal y que era una potestad del Estado. Andrés, antes de la ley 42 era 82-18, 82 para la empresa, 18 para el Estado. Y 18 para el Estado. Con la ley 42, 50-50 y luego con Correa, 99-1. En todo caso, el beneficio ha sido mayor que la multa que tiene que pagar ahora. Absolutamente, pero la multa es injusta. Ese es el punto.
¿Y cómo se desempeñó la Procuraduría a defender los derechos del Ecuador? Mire, eso habrá que evaluarlo justamente de cómo la Procuraduría ha actuado en cada uno de estos casos. Yo creo que ahí sí necesitamos como ecuatorianos y ecuatorianas exigir transparencia y que se haga un control y una auditoría de todas las gestiones de la Procuraduría en términos de la defensa del Estado ecuatoriano, sin duda. Y la repetición no cabe. Difícilmente, ¿hacia dónde va a caber una repetición por algo que era legal en el país? Ojo, es que esto es importante. La decisión de la renegociación, de aprobar una ley como la 42 o de renegociar los contratos petroleros después, el mismo fallo del CIADI dice eso es legal en el Ecuador, está bien. Entonces no hay repetición porque fue legal. Estuvo en el marco de la ley y las potestades que tenía el Estado, y no solo el expresidente, sino la Asamblea, porque una ley como la 42 la aprobó una Asamblea Nacional, ¿verdad? No un presidente de turno, sino son decisiones de Estado. Entonces, es legal que el Estado haya hecho eso. ¿A quién le vamos a repetir? Y el CIADI dice, es legal, pero nos parece que fue excesivo, que fueron muy duros con la empresa. Páguenle a la empresa. Entonces, no hay repetición que aplique. Solamente para recordar, memoria, la ley 42 fue aprobada solamente con los votos de abstención del Partido Socialista y todos votaron a favor de la ley 42 en la Asamblea Nacional. Es para recordar, ¿verdad? Es decir, todos los que aprobaron tendrían que entrar a la repetición. Pero ejerciendo lo que estaban facultados para hacer, o sea, es una locura. Ya, muchísimas gracias a Andrés Mideros, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica del Ecuador, por haber compartido esta noche de viernes 25 de junio analizando el primer mes de gobierno del señor Guillermo Lasso y estos temas puntuales de Seguro Sucre, Perenco y el CIADI. Andrés, muy amable, buenas noches, gracias. Una buena noche a todas y todos. Muy amable. Señoras y señores, hasta aquí Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Galo. Agradecemos, Fernando, le agradecemos al invitado de esta noche en Pensamiento Crítico y agradecemos también a Panadería y Pastelería La Unión, auspiciante de Pensamiento Crítico. Nos veremos, Dios mediante, el día lunes. Hasta pronto. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.